piso. Vamos a seguir conociendo un poco más sobre las diferentes culturas que existen y qué prácticas justamente existen en esta época del año. Ahora estamos con Yusuf Carlos Silva, referente de la cultura sufí en Olavarría. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Marti, salam aleikum. La verdad que un placer venir a compartir un poquitito con vos. Ya que nos unen lazos desde hace mucho tiempo, porque somos amigos con tus padres. Así es. Para mí es un placer estar al servicio de los jóvenes que emprenden. Muy bien. Muchas gracias por venir hoy. Vení un poquito más cerca del micrófono, si querés. Contame un poquito de qué se trata el sufismo. Mira, el sufismo es la parte mística del Islam. O sea, somos todos musulmanes, pero practicamos sufismo. O sea, nos atraviesa el Islam desde el sufismo. Sería una orden dentro del Islam. Si lo comparamos, siempre hago la misma comparación porque se visualiza más fácil. Siempre comparo, voy a la católica, que hay mayoría en este país, y digo, todos los franciscanos son católicos, pero no todos los católicos son franciscanos. Nosotros es lo mismo. Hay 41 escuelas de sufismo y yo pertenezco a una, que es la Naqshbandi, que es la escuela más grande de sufismo del planeta, y eso es lo que practicamos, que no es más que Islam, ¿sí? Bien. Somos musulmanes. Bien. Preguntarte un poco, sobre tu recorrido, cómo llegaste, cómo te encontraste con el sufismo. Bien, me encontré buscando sin saber qué estaba buscando, ¿viste? Y está el dicho ese de que el que busca encuentra, y la verdad que a mí se me hizo realidad porque buscaba sin saber qué estaba buscando, hasta que yendo por diferentes caminos me tocó hacer algo que se llama respiración holotrópica, y el facilitador era un sufí. Ahí me enteré que existían los sufís y que en el mundo había gente que practicaba sufismo. Fue una enterada intelectual y nada más, hasta que me inicié como reikista y me hice dar reiki con un maestro que venía a enseñarle a los maestros acá, y era otro sufí. O casualidad, que nada que ver, porque el primero era del Bolsón y este es de Gleu. Mirá. Y me pasaron cosas raras, dije en ese momento, ¿no? Me pasaron cosas que nunca me habían pasado, como perder control de emociones, llorar mucho, etcétera. Me apretaron botones que yo no sabía que tenía, y quedé muy curioso, y este hombre vino en marzo del 2010 a dar un seminario que se llama Seminario del Corazón. Y bueno, fui escondido de mis amigos que no me vieran y a tomar el seminario, y realmente puedo decir que me enamoré de mi camino espiritual. No fue en ese momento me encantó lo que emitían. Claro. Pero siempre dije, bueno, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces quise sumarme a comprobar que lo que decían era real, y bueno, hoy a la fecha, a 16 años casi de camino, en marzo, inshallah, puedo ser testigo de que no solo me enamoré en ese momento, sino que aún sigo y estoy cada vez más enamorado de mi camino espiritual, porque es un camino honorable donde hay coincidencia entre lo que se dice y lo que se hace. Eso buscamos. Aparte, bueno, de estar al servicio de la humanidad, ¿no? De la humanidad toda. No buscamos agua para nuestro molino, simplemente tocamos corazones para que esos corazones puedan encenderse y encontrar cuál es el camino hacia la luz que les corresponde. Bien, muy bien. Consultarte un poco sobre, celebraciones o festividades o rituales que se tienen en esta época del año. Sí, nosotros celebraciones tenemos muchas. Mira, ahora el domingo empezamos el primero de los 3 meses sagrados, los 3 meses santos, que se llama Rajab. Después viene, como si fuese enero, ponele, ¿no? Es el nombre de un mes. Rajab, después viene Shaban, que es el otro mes sagrado, y después viene Ramadán, que es el mes donde ayunamos. En Rajab los ayunamos, son voluntarios los ayunos, podemos ayunarlos en lunes y jueves, que empieza este domingo, inshallah, el domingo al Maghrib, que es cuando baja el sol. Bien. Nosotros arranca el día, cuando baja el sol arranca el día, tenemos calendario lunar. Claro. Vivimos entre 2 calendarios nosotros, los de acá, ¿no? Los que nos convertimos al Islam, vivimos entre 2 calendarios. No tenemos como celebración la Navidad, por ejemplo, que es lo que nos trae, pero los que vivimos acá
estamos entre los dos mundos, porque yo traigo 40 años de festividad local, digamos, ¿no? Entonces, 40 años digo porque a mí a los 40 años me intervino el sufismo, me intervino el Islam. Yo no dejo de reunirme con mi familia, con mis padres, gracias a Dios tengo a mis padres, con mis padres y mis hermanos, mi familia, ¿no? Mi familia toda para cuando se reúnen ahora en Navidad. Y medio como que ahora ya se acostumbraron, pero al principio les resultaba bastante pesado de que les hable de Sayyidina Isa, ¿no? Claro. De Jesús en el Islam. Es que bueno, un poco de eso te quería preguntar, ¿cómo se entrecruza tu religión con la de tu familia en estas festividades? Se entrecruza perfectamente, a mí me vino fantástico, porque la gente piensa que el Islam es algo distinto a lo que venimos, y en realidad el Corán es la actualización de Windows de las escrituras. O sea, el Corán vino a decir, che, el Viejo Testamento, lo que dice el Viejo Testamento es real, y vino a recordarlo, ¿no? Y lo que dice el Nuevo Testamento es real, y vino a recordarlo y a decir cómo fueron las cosas. Sería la escritura más moderna, más nueva, rectificando lo anterior y trayendo lo que tenía que traer en ese momento. El Corán nombra más veces a Sayyidina Isa, a Jesús, alayhi salam, la paz sea con él, que al profeta Muhammad, que es el profeta del que seguimos los musulmanes, ¿no? Claro. Pero no se nota porque se llama Sayyidina Isa. El vocablo árabe para decir Jesús es Isa. Entonces es medio como que no se nota. Tiene un capítulo completo sobre la Virgen María, ¿no? Pero ese sí se nota porque dice Sayyida Mariam. Mariam y María son bastante similares. Claro. Y bueno, y hay una creencia bastante similar en cuanto a María y al profeta Jesús. Tenemos 99 similitudes y una diferencia, pero a la gente le encanta hablar de la diferencia. Y un poco consultarte por, bueno, en las festividades que se van haciendo durante el año, las celebraciones, primero cuáles son y un poco si se hacen en reunión, si se hacen cada uno individual, si se hace más introspección o es con todos juntos. Mira, nosotros tenemos diferentes festividades, tenemos algunas que son introspectivas, que son particulares de cada uno. Nuestros cumpleaños, por ejemplo, son bastante introspectivos. Por ahí los más jóvenes no, los más jóvenes les gusta más festejar y juntarse. Los más grandes es medio como que hacemos o sea, nos cambia la visión de esta cuestión de transitar este mundo, este plano. Entonces, en la medida que vamos cumpliendo años, o sea, vamos siendo cada vez más conscientes de que estamos caminando hacia nuestra retirada de este mundo, ¿no? Claro. Que no deja de ser una realidad, es la única certeza que tenemos. Pero eso sería al respecto de los cumpleaños. Después tenemos poner la finalización de Ramadán, que esa sería la fiesta, ¿no? La fiesta, claro, que es el mes donde terminamos de ayunar todo el mes, y se hace el iftar, que es el corte general del ayuno, y ahí normalmente invitamos a vecinos, a nosotros. El año pasado pudimos hacer eso, alhamdulillah, gracias a Dios. Y este año, inshallah, si Dios quiere, lo vamos a volver a repetir. Claro, ahí se hace más encuentro. Digamos. Ahí se hace un encuentro y vienen todos. Vienen cristianos, musulmanes, judíos, no creyentes. O sea, todos nuestros amigos van a comer cordero con nosotros. El último día hacemos un asado, no comemos cerdo, así que es todo cordero. No tomamos alcohol, muchos me acusan de aburrido, pero bueno, alhamdulillah, es mi etapa antes de retirarme de aquí. Sí. Mi etapa feliz y verdadera. Pero bueno, hacemos unas festividades bonitas y compartidas con quienes llegan, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser musulmanes. Un poco me contabas recién sobre esto de no llevar agua para nuestro molino, sino tocar corazones. Sí. Bueno, ustedes tienen un comedor, ¿verdad? Bueno, contame un poco sobre eso, cómo funciona. Sí, nosotros, mira, tenemos un comedor que arrancó junto con la pandemia esta que tuvimos hace un tiempo. Y realmente se mantiene con donaciones, se mantiene a fuerza de corazón y garra. Siempre digo lo mismo porque Allah, no, nosotros somos muy creyentes, siempre creemos en Dios. Hemos estado en dificultades que nos miramos y dijimos, bueno, hasta aquí llegamos. Y siempre apareció algo para que no podamos dejar de cocinar. Así que todos los sábados, mañana sábado de 11:30 a 1:30 de la tarde, cocinamos para la gente y puede ir cualquiera. No es un comedor de menores, no, puede ir cualquiera que esté en necesidad y retirar su tupper, su comida. Y bueno, ahora incorporamos una bolsa con mercadería que la entregamos una vez por mes y medio, más o menos 2 meses, depende de cuando nos llegue la mercadería. Bien.
porque nunca es constante, a veces no tenemos una cosa prolija, digamos. Claro. Cuando llega armamos la bolsa y al otro sábado la damos. Y este sábado, por ejemplo, retiran los que no pudieron venir el sábado pasado. Claro. ¿Y cuánta gente asiste más o menos por sábado? Son 75 familias que ahora tuvimos que contabilizarlas porque con esto de la bolsa tuvimos que ponernos prolijos y hacer planillas que nunca habíamos hecho. Claro. Para saber bien qué cantidades y qué es lo que necesitamos. Y son 75 familias en un promedio de 5 personas por familia más o menos. Así que es un número, un número. Perdón, 78 familias. Empezamos con 50 familias y se fueron y ahora son 78. Sí. Y más o menos, ¿cuáles son las cosas que más están necesitando ahora? Sí. Mira, la gente necesita comida, básicamente, necesita llegar a fin de mes. Nosotros damos esa vianda del sábado, que es bastante suculenta, digamos, y damos la mercadería que damos, pero muchos llegan antes de que llegue la próxima bolsa preguntando si quedó algo, si hay algo, porque no llegan al mes. Así que hay como una necesidad de alimentos y de calzado, porque por ejemplo ropa es muy fácil conseguir. La ropa es un artículo conseguible y no tiene tanta dificultad, pero el calzado sí. Entonces cada vez que llega calzado hay como una competencia ahí, ¿no? de calzado. Normalmente nos dejan escrito o anotado qué calzado necesitan y vemos si llega y entra, vamos consiguiéndoles. Claro. Y más o menos en esta época del año, ¿cómo se vive esto de la necesidad también por parte del comedor y de las familias que van? Porque esta época ya es fin de año. Sí, es fin de año, la gente está susceptible, la gente espera su pan dulce, ¿viste? Ahí es donde ponemos un poco en acción este tema del Islam, ¿no? De estar sumisos a Allah, decimos nosotros. Islam es estar en paz con uno mismo, ¿no? Es aceptar lo que el Creador nos manda y transitarlo tal cual nos lo manda, ¿no? Sin oponernos. Entonces, desde ahí acompañamos a la gente que le toca vivir lo que le toca vivir. Y si bien no podemos colmar todas sus necesidades, porque es la realidad, no podemos, sí podemos poner una caricia, un paño, para que esa persona se sienta un poco mimado, ¿no? Hay gente que está muy rota y que tiene mucha, más que necesidad de comida y de cosas materiales, tiene necesidad de que lo escuchen, de que lo acaricien, de que se sienta que a alguien le importa, ¿no? Y bueno, y ahí es un crisol, ¿no? de personas que llega con diferentes temas, ¿no? Hay gente que tiene miras a no composición y hay gente que tiene, o sea, todas las fichas para estar bien, ¿no? De hecho hay gente que deja de venir, después viene a colaborar. Hay gente que llega y dice, mirá, pide disculpas, ¿no? Porque tiene que ir al comedor porque se quedó sin trabajo y no sabe dónde sacar comida. Entonces ves esas realidades que le pueden tocar a uno. Tal cual. Le pueden tocar a uno. Entonces, a nosotros nos moviliza muchísimo lo social. Pasa que nosotros tenemos un grupo bastante grande y dentro de ese grupo hay mucha gente que viene de sectores humildes. Entonces no fue muy costoso de que la gente se ponga la camiseta del comedor. Claro. Porque bueno, en mi caso yo vengo de ahí, me crié en Urquiza y Sarmiento, acá todos me conocen. Entonces le decían La Loma, ¿no? Al barrio ese. Que en realidad yo soy de barrio Pim, pero nosotros nos ponían de La Loma también. Y siempre fueron sectores donde usábamos las zapatillas rotas de la gente que tenía buenas zapas y las dejaba, ¿no? Entonces conocemos de eso. Y como desde el lado de la empatía, digamos. Exactamente, como conoces la necesidad, la empatía se te hace mucho más fácil. Claro. Salvo raras excepciones, ¿no? Que conozco también. Y bueno, y gracias a Dios este tema del comedor es exitoso porque la barría tiene mucha gente muy buena. O sea, a nosotros nos donan la harina para hacer el pan, lo hacemos nosotros al pan. 3 bolsas de harina al molino, o sea, pero aparte no es que es una donación que tuvimos que trabajarla, ir, pedirla, no. Nos donan naturalmente, sin ningún problema, cada vez que necesitamos 3 bolsas de harina. Un grupo de yoga nos compra 50 kilos de arvejas, por ejemplo, de lentejas. Que la lenteja era un artículo para gente pobre antes, ahora es un artículo de lujo, vale un montón de plata.
Y así un montón de cosas, ¿no? Así un montón de donaciones. No sé, mi mamá que es jubilada, lo que le sobra de la bolsa que le dan, me lo da. Claro. O lo que tiene ahí para darme, me lo da. Y así un montón de cosas. Sí. No cocinamos con la mercadería que nos llega, porque esa mercadería llega sin corazón, les digo yo, ¿no? Viene de un sector público que no tiene corazón, es político. Claro. Entonces no está mal, está bien también, pero prefiero cocinar con lo que trae una carga emocional, claro, y lo dan con esa ganas del sustento, ¿no? Bien. Porque eso atiende la otra parte, no solo la física. Bien, y un poco me adelantás con esto, la pregunta que quiero hacerte un poco también para cerrar. ¿Cómo se refleja justamente el sufismo en la vida cotidiana, no? Mira, el sufismo, si no lo pones en la vida cotidiana, no puedes practicar sufismo, porque para poder hacer sufismo tenés que vivir sufismo. Y tenés que estar atento en cada momento, tenés que ser guardián de tus palabras, tenés que ser guardián de tus respiraciones, tenés que ser guardián de cuántas veces inhalás y cuántas veces exhalás. Entonces, cuando volvés a tener esa conciencia de ser el guardián de ese ser, que le ponen apellido en este mundo y el apellido es humano, cuando sos el guardián desde el ser, del humano ese que lo porta hoy, viene un cambio que es muy difícil de verbalizar, porque es muy vivencial, ¿no? Entonces, siempre digo el mismo ejemplo también. Dentro de ese inallah, exallah, que decimos todos, sí, ¿no? Está nuestra vida. Nosotros nacemos haciendo una gran inhalación cuando venimos al mundo y nos vamos haciendo una exhalación cuando dejamos este mundo. Y la mayoría de las personas nunca se dio cuenta que estamos in Allah, claro, estamos ex Allah, ¿sí? Pero cuando nos escuchan dicen que tenemos otro Dios, ¿sí? No pueden identificar a Allah como un vocablo de Dios en árabe, ¿no? Y siendo que estamos practicándolo constantemente, ¿no? Porque ¿quién no inhaló y exhaló alguna vez? Claro, así es. Bueno, Carlitos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a vos. Por haber pasado por el piso de Radio Universidad. Gracias a vos y un placer, cuando gusten. Bien, pasaba Yusuf Carlos Silva, referente de la cultura sufí aquí en Olavarría, en este bloque en donde íbamos conociendo un poco más de las diferentes culturas y prácticas que existen en esta época del año. Y si